Buenas tardes, damos inicio a un nuevo ciclo de género, diversidad e inclusión. En este nuevo encuentro vamos a abordar un tema muy interesante, que es la presentación de una publicación cuyo título es Percepción e incidencia de la violencia contra las mujeres del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del 2023. Bueno, antes de iniciar el ciclo quiero agradecer especialmente a nuestra presidenta, la doctora Gabriela Russo, que coordina y que promueve estos espacios, estos encuentros de diálogo e intercambio, a todo el Consejo y a nuestras queridas invitadas especiales que hoy nos visitan. Bueno, las voy a presentar. Está con nosotros la licenciada, socióloga y demógrafa María Eugenia Lago, directora general de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y también la doctora Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Bueno, para dar inicio a este encuentro, a este ciclo, vamos a iniciar con unas preguntas y voy a empezar por la señora María Eugenia Lago con esta pregunta. ¿Qué es y para qué sirve la encuesta de percepción e incidencia de la violencia contra las mujeres? Bueno, la encuesta es una herramienta muy valiosa para que nosotros podamos justamente poner una medida al fenómeno. Es decir, cuántas mujeres en la ciudad de Buenos Aires padecen de violencia. Y bueno, lo que nosotros podemos ver es que en la ciudad de Buenos Aires ese porcentaje de mujeres de 18 años y más que padecen violencia o han sufrido algún hecho de violencia, en la última encuesta que nosotros hemos hecho representa el 53%. Bien. O sea que es una herramienta muy importante para que podamos ser conscientes de lo que le ocurre a las mujeres en la ciudad de Buenos Aires y poder de alguna manera presentar evidencias para que se pueda concientizar y gestionar y remediar el tema. Sí, de alguna manera la encuesta es lo que te permite conocer cuál es la verdadera dimensión del problema. Bien. Hay diferentes formas de acercarse al tema de la violencia, a través de la experiencia propia o de gente conocida, a través de los espacios de atención, y de modo que podemos saber cuánta gente va a buscar ayuda, a qué lugares, por qué motivos. Por eso te deja solamente una porción de la población. Hay una cantidad de personas, como muestra muy bien esta encuesta, que no hacen nada al respecto, o porque no se dan cuenta que lo que viven es una situación de violencia, o porque no saben qué hacer con eso, o no creen que no pueden denunciar, o que no va a servir. Hay un montón de motivos por los cuales las mujeres no buscan ayuda. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la verdadera dimensión del problema si hay una cantidad importante de mujeres que no va a buscar ayuda? Bueno, la encuesta es el instrumento que te permite conocer esa base de la pirámide. Bien. ¿Cuál es la verdadera dimensión del problema en un lugar determinado? Y con eso, como dice María Eugenia, hacer política pública. Perfecto. ¿Y este tipo de encuestas cada cuánto se realiza? Nosotros no teníamos una periodicidad puntual hasta este año que se sancionó la ley y que nos va a permitir contar con un presupuesto y una periodicidad para poder medir el fenómeno de manera regular, claro, que es lo que básicamente nos permite a nosotros hacer un seguimiento y tener la posibilidad de comparar digamos, esto que decía Natalia, que es muy importante, es cuánto perciben las mujeres que son sujetos de violencia y qué hacen al respecto, y si encuentran respuesta o no en función de la necesidad que tienen para poder revertir la situación, que en algunos casos, como hemos visto, es muy complejo, es verdaderamente muy complejo, no es un fenómeno sencillo, no es un fenómeno fácilmente de fácil remisión, ¿no es cierto? Es un círculo complejo. Es difícil de abordar, pero es más difícil si no sabemos, si no conocemos el fenómeno. Entonces, hay una cosa que me gustaría destacar, y es que la ciudad ya hizo la encuesta en 2 oportunidades, 2018 y 2023, que es la que se presenta en esta publicación. Y no hay ninguna otra jurisdicción, ni provincial, ni a nivel nacional, que tenga este compromiso estadístico con la generación de información para un fenómeno que claramente no sucede solo en la Ciudad de Buenos Aires, sucede en todo el país, como sucede en la región y en el mundo. Entonces, la verdad es que una decisión política de
tomar esto como una de las herramientas fundamentales para hacer política pública, para cerrar las brechas de género, para asistir a las mujeres, para aportar a su bienestar y la posibilidad de vivir su vida libre de violencia, me parece que como sociedad civil y no parte del gobierno, me parece importante destacarlo, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son los tipos de violencia que se estudian en esta encuesta y cuál es la que predomina en la ciudad? La encuesta estudia 4 tipos de violencia: psicológica, económica, física y sexual, y predomina la violencia psicológica y seguidamente se encuentra la violencia económica. Y en esta publicación particularmente nosotros nos dedicamos a profundizar en los aspectos más cualitativos también, no solo cuantitativos, de los impactos que tiene la violencia económica para las mujeres y su desarrollo y sus capacidades de adquirir de alguna manera independencia que les permita salir de un círculo vicioso. Claro, tal vez aclarar que estamos hablando específicamente de la violencia en las relaciones de parejas actuales o pasadas, ¿no? Cuando pensamos en el fenómeno de la violencia por razones de género en términos más amplios, hay diferentes formas y modalidades y ámbitos en los que se dan las violencias. En Argentina tenemos una ley integral de protección de violencia que incluye la violencia doméstica, que es la violencia en parejas actuales o pasadas, fundamentalmente, pero también otras violencias, la violencia laboral, la violencia obstétrica, la violencia institucional, la violencia política, simbólica, mediática. Entonces, nuestra ley es mucho más amplia. Este trabajo estadístico, esta encuesta, se enfoca en una de esas formas de violencia, que es la violencia entre parejas actuales contra las mujeres por razones de género, por parte de perpetradores que son parejas actuales o pasadas. ¿Por qué enfocarnos en esta forma de violencia y después en las dimensiones que cuenta María Eugenia, que estudia esa forma de violencia, que es la psicológica, económica, física y sexual? Estudiar todas es muy importante, pero enfocarse en esta o priorizar esta en el estudio, como se hace en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina y en la región, se justifica por las consecuencias más extremas de esta violencia, que son los femicidios. Claro. Por supuesto, no todas las mujeres, 1 de cada 2, o sea, el 53% de las mujeres que refieren haber vivido violencia en la pareja actual o pasada en la Ciudad de Buenos Aires no son ni van a ser probablemente víctimas de femicidio. Pero la mayor parte de las víctimas de femicidio en Argentina es por causa de violencia en una pareja actual o pasada. Entonces, es de alguna forma la forma de violencia más extendida respecto de las otras, la que impacta de una manera sostenida y duradera en el bienestar, en la vida, en las condiciones de vida y en la autonomía de las mujeres, y es la que potencialmente tiene en general las consecuencias más graves, porque desde que hay datos oficiales con el registro de femicidios de la Corte, el 60% de los femicidios de Argentina es hacia una mujer por parte de una pareja actual o pasada. Qué bárbaro. Bueno, ¿y cuáles diferencias más significativas hay entre los resultados de la encuesta del 2018 y esta? Que ustedes destaquen. Contales. Bueno, Así es significativas, interesante ¿no? porque primero para decir imagino que, por qué es importante tener dos encuestas de manera periódica, ¿no? Y sostenida, porque tal te vez la permite profundidad ver, también es otra, ¿no? y te permite ver la evolución del fenómeno. Perfecto. Y también evaluar eventualmente el éxito o no de las políticas públicas que hayas implementado. Bien. Por eso ahora contar con una ley en la ciudad que les va a brindar el presupuesto y garantizar la periodicidad, te da un horizonte de control de la política pública, de monitoreo de la política, que es muy importante. En términos de resultados, de cantidad, digamos, prevalencia del tipo de violencias, no hay diferencias muy significativas. Yo creo que la diferencia más interesante se da en cuánto saben las mujeres acerca de qué hacer con eso. Y es fácil de entender porque 2018 no había pasado tanto del ni una menos, ¿no? Y ahí empezaba a generarse un conocimiento social, una percepción acerca de que este era un problema extendido, que era un problema público también, que había respuestas para buscar en diferentes instituciones y demás.
Entonces creo que lo más interesante es mostrar que eso tuvo sus frutos, por lo menos, si bien no bajó la cantidad de violencia, tuvo sus frutos en más cantidad de mujeres que nos indicaron que saben dónde ir, que decidieron ir a algún lugar. Subió al 30% las mujeres que fueron a buscar ayuda, y antes eran cerca del 10%, si no me equivoco. Sí. Y entonces subió mucho la cantidad de mujeres, aunque todavía es bajo, pero el 30% dice que buscó ayuda. Y hay mayor conocimiento de los lugares de dónde ir. Conocen más los espacios del Poder Judicial, la línea telefónica de asistencia, algunos organismos públicos. Así todo, si bien todo eso mejoró respecto del 2018, todavía es bastante bajo, y sobre todo organismos públicos como los Centros Integrales de la Mujer realmente tienen un nivel de conocimiento muy bajo, y eso es un problema, porque están presentes en todas las comunas de la ciudad de Buenos Aires, y no es razonable que no se conozca un recurso disponible en la cercanía de las mujeres. Entonces ahí hay mucho espacio de mejora por parte del gobierno de la ciudad. Claro, entiendo. Bueno, ¿y cómo se dio la articulación, ¿no?, entre ELA y DECVA para hacer esto de la encuesta, ¿no?, para generar este trabajo conjunto que han realizado y que siguen realizando, ¿no? ¿Cómo se dio esa articulación o cómo llegaron a...? Nosotros llegamos a ELA, digamos, pensando cómo utilizar algunos datos de registro de las líneas telefónicas. Y empezamos a reunirnos a partir del contacto que tuvimos con la Dirección de la Mujer. Y ahí es donde Natalia nos cuenta de la existencia de una encuesta que habían hecho en su momento, pero ya pensada para el área metropolitana, que había sido con la parte del conurbano bonaerense, o digamos provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, en 2015, 2016. 2014, 2015. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, pero ¿y por qué no vemos cómo podemos reeditar esta encuesta o basarnos en esta encuesta para poder medir el fenómeno de manera representativa? Por eso es algo que dijo Natalia, que es muy importante. O sea, la encuesta tiene la fortaleza esta de que es representativa a todas las mujeres de 18 años y más de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso es bien interesante porque vos tenés una medida bastante exacta porque es una inferencia estadística. Entonces, ahí es que Natalia nos acerca a la experiencia, trabajamos conjuntamente en ayornar el cuestionario, porque hay algo que es importante, y es que un instituto de estadística puede tener especialistas en algunas temáticas, pero no en todas. Entonces, nosotros hicimos una muy buena sociedad porque ELA es especialista en la temática, y pudimos generar una buena sinergia y complementarnos de manera de hacer una buena medición, porque el compromiso es, bueno, digamos, invertir presupuesto para generar los mejores datos posibles. Y de ahí en más empezamos a trabajar en equipo, básicamente porque cada vez que se reedita la encuesta, digamos, trabajamos juntos los dos organismos. Es muy importante para mí porque ELA es un organismo de la sociedad civil y esto es digamos, un valor agregado, porque no estás trabajando con otro organismo del Estado o no estás trabajando con un organismo solo internacional, sino estás trabajando con un organismo de la sociedad civil que surge del corazón de la sociedad, del interés, del diálogo, de la preocupación, que nuclea, que es amplio, que tiene, digamos, una mirada distinta y que realmente nutre el trabajo con seriedad que nosotros llevamos adelante. Entonces es una experiencia maravillosa. Porque aparte, lo que también fuimos, digamos, innovadores en hacer, en alguna medida, en otras oportunidades también, es ponerle un poco de voz al número. Porque a veces los números, vos decís, bueno, el 53% de las mujeres que tuvo pareja en el pasado o ahora sufrió un hecho de violencia. Bien, 53, uno de cada dos. Sí, el dato solo... ¿Cuánto te moviliza? No deja de ser una cifra que por ahí es externa. Distinto es que alguien te cuente lo que ese 53 significa en sufrimiento, en dolor, en padecimiento, en imposibilidades
tener una vida digna, porque de eso se trata. Entonces, esa voz la puso él, ¿entendés? En la capacidad de entrevistar, en el know-how que nos dieron, en poder analizar esa información, en poder trabajar en equipo también para hacer una buena selección de esos testimonios, manteniendo la objetividad y sin sesgar, digamos, el dato ni el testimonio, que eso es el respeto al tratamiento y las buenas prácticas también estadísticas, que eso es algo muy importante. La verdad es que para nosotras la experiencia es y ha sido muy fructífera, porque nosotras tenemos el interés, nos constituimos como organización de sociedad civil acá en la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de promover políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia y la vida digna de las mujeres y la igualdad de género, con lo cual esa es nuestra misión, a eso nos dedicamos y lo hacemos con investigaciones, con estudios, con formación, con articulación y con trabajo de incidencia. Ahora, la posibilidad de hacer eso junto con algún organismo público que tiene además la responsabilidad y la obligación de llevar adelante alguna parte de esos trabajos, como la Dirección Estadística tiene de generar estadísticas para la Ciudad de Buenos Aires y para las políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, es como una oportunidad de articulación virtuosa súper interesante. Nosotras hicimos ese primer ejercicio de una encuesta, básicamente porque nos parecía injustificable que Argentina no tuviera un solo dato de este estilo sobre violencia. Sabíamos cuánta gente iba a denunciar a la Cámara Nacional, como era en ese momento, cuánta gente buscaba ayuda en determinados espacios, cuánta gente iba a la OVD, a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Entonces nos decían, bueno, sí, vinieron, no sé, 3.500 personas en el mes. ¿Y qué te dice ese dato? ¿Es mucho o es poco? ¿Es mucho o es poco? Claro. ¿Son todas las que tendrían que haber ido o es un cachito? Van más mujeres, de las mujeres que buscan asistencia o de estas mujeres que vivieron situaciones de violencia doméstica, la mayoría tiene entre 30 y 45 años, ¿no? Según la OVD, o la mayoría tiene tal nivel educativo. ¿Y esas son todas las que la sufren o son solamente las que saben dónde ir y pueden llegar? Pues la única manera de contrastar ese dato con la realidad es una encuesta. Y hacerla requiere un saber técnico específico y una capacidad de trabajar el campo y hacer bien las muestras y llegar a todos los lugares de la ciudad para que sea representativa, que obviamente la tiene la Dirección Estadística de Censo y nosotras tratamos de hacer algo, una aproximación en el 2014-2015 que estuvo bastante bien, pero claramente es mucho más fuerte, más sólido un dato generado por la estadística oficial. Entonces, cuando empezamos a conversar y conversamos acerca de todo esto, básicamente, María Eugenia dijo, nosotros podemos hacerlo, hagámoslo y ayúdennos y hagámoslo de manera conjunta, y ese fue el inicio de esa experiencia en el 2018, que reiteramos en el 2023 y que, bueno, seguiremos adelante. Pero después la otra cosa interesante, y que fue una innovación de este trabajo por iniciativa de la dirección, fue pongamos una lupa más en la violencia económica, de la que menos se habla, la verdad, o menos se hablaba, se empezó a hablar más, creo, acerca de eso. Esta última etapa, ¿no? Claro, porque se generaron algunas herramientas como el índice de crianza, se pone bastante foco en cómo responde el Poder Judicial por la falta de pago de alimentos, etc. Sí. Pero la verdad es que fue una iniciativa de ellas decir, pongamos una lupita ahí. ¿Qué quiere decir vivir violencia económica? ¿Cómo se traduce en su vida cotidiana? ¿Qué impacto tiene en las mujeres? Entonces lo que hicimos fue generar una muestra de un grupo de mujeres que había respondido la encuesta y solicitar su testimonio de manera, por supuesto, anónima respecto de qué formas adquiría esa vivencia de la violencia económica en su experiencia. Entonces la publicación incluye una serie de testimonios muy contundentes y muy conmovedores también, sí, ¿no? Muy conmovedores. De qué significa, cómo lo viven, cómo lo atraviesan, qué impacto tiene eso en su vida, en su bienestar. Y otra vez,
con eso que te conmueve, pero también con ese conocimiento técnico que generás, bueno, podés ver cómo respondés, porque finalmente se trata de eso, de construir mejores condiciones de vida para las mujeres o para la población en general. Y esa es parte de la responsabilidad del Estado. Sí. Muy interesante, una unión estratégica. Bueno, de alguna manera me han contestado, ¿no?, cómo se llevó a cabo el abordaje cualitativo de la encuesta, que es esto que describían. Y no sé si ustedes quieren comentar algo más específicamente de este informe, esta encuesta que deriva en el informe, pero como última pregunta yo tengo, ¿qué desafíos detectan desde los distintos organismos en lo que hace a la temática, ¿no?, más allá de esto? Si ustedes, no sé. Para nosotros es muy importante poder seguir generando una medición y tener una serie de datos. Es muy importante. También es muy importante que nosotros como organismo productor de estadísticas oficiales podamos también tener mejores datos de registro, teniendo la idea de cuál es la medida del fenómeno. A partir de una encuesta también poder aproximarnos con mejores datos de registro y para mí es muy importante que esos datos de registro nos permitan a nosotros la trazabilidad del fenómeno y que nos puedan prevenir justamente de los femicidios, que una persona que se encuentra en riesgo sea detectada. O sea, a nosotros esta encuesta nos da una idea de medida para toda la ciudad. Algo muy importante es no solo trabajar con encuestas, sino trabajar con datos que nos permitan diariamente determinado monitoreo. Y ese monitoreo lo que nos debería permitir es generar un semáforo, ¿no? Es decir, quienes están padeciendo el fenómeno, quienes hicieron una denuncia, dónde la hicieron y poder generar un seguimiento para que esa mujer, si está en riesgo, no sufra, tenga cómo llegar. Sufra las consecuencias finales, que es su muerte. Digo, es fuerte decirlo así, pero es real. Entonces, a veces cuando ocurre un femicidio y se supo que esa mujer sí hizo una denuncia, sí pidió ayuda y no se pudo prevenir ese hecho, bueno, creo que el tema es poder generar generar datos que estén conectados, en donde las distintas áreas que generan esos datos tengan conocimiento de esos datos para poder prevenir el femicidio, que es de lo que se trata, ¿no es cierto? No sé si se entiende bien claro. La idea, porque hay distintos organismos a los que pueden llegar las mujeres y en donde pueden pedir ayuda y en donde pueden dejar un registro de lo que les está ocurriendo, pero la idea es que eso tenga una trazabilidad y una interconexión que permita advertir cuando una persona está en un riesgo alerta, un riesgo realmente que pueda llevarla a una situación sin retorno, que esa es un poco la idea, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante empezar a trabajar las estadísticas de manera muchísimo más moderna, que sea ahí, a partir de datos de registro. Exacto. Claro, porque la diferencia entre la encuesta y los registros administrativos es la periodicidad. La encuesta, en el mejor de los casos, y está muy bien, se hace cada X años y te da ese dato cada cierta cantidad de años. Pero todos los días suceden hechos y todos los días queda registro de eso de alguna manera. En los espacios de atención de la salud, en las comisarías, en las fiscalías, en el Poder Judicial, en los centros integrales de la mujer, en las asesorías tutelares, en un montón de lugares, de instituciones que están capilarmente distribuidas en la Ciudad de Buenos Aires, en cualquier jurisdicción. Ese dato que alguien toma de esa mujer que fue por algún motivo, si pudiera dialogar y conocerse y articularse con el resto de la información, te da una idea más precisa y cotidiana y regular, de manera regular, de dónde van las mujeres a buscar qué cosa y qué tipo de respuesta reciben. Porque lo que nos dice la encuesta es que, es verdad, 3 de cada 10 mujeres fueron a buscar asistencia, pero menos de la mitad cree que le fue útil. Claro. Y entre las que no fueron a buscar asistencia o las que creen que no resultó útil, algunas dicen, tuve que hacer demasiados trámites, me faltó tiempo, no me generó confianza,
o pensé que lo mío no era tan importante. Entonces, esas expresiones de las mujeres encuestadas te dicen algo acerca de la respuesta que recibieron en esos espacios a los que han concurrido. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, porque la posibilidad que tiene una mujer a veces de ir a un lugar es única e irrepetible. Entonces, si fue al centro de salud por una lesión contusa, lo que fuera, bueno, indagar cómo te lastimaste y tomar registro de cuál fue y hacer algo respecto de la posibilidad de que hubiera sido algo de violencia doméstica y dar la continuidad inmediata. Bueno, eso tal vez evita una escalada o permite un acercamiento o le muestra a la mujer que hay alguien a quien puede recurrir y que va a estar allí para asistirla. Entonces, cuando muchas veces me preguntan qué es más importante, tener registros administrativos o tener encuestas, y la respuesta es los dos, porque te dan datos distintos y los dos son indispensables. Entonces, ¿y esos datos ustedes los van captando, digamos, con qué frecuencia? Los capta la Dirección Estadística o, bueno, a veces... Los datos de registro los produce en general, provienen de registros administrativos. Para explicar conceptualmente de dónde surgen. Surgen de la necesidad de un organismo de poder realizar su actividad. Por ejemplo, los centros de atención van a registrar las mujeres o las personas que recurrieron a pedir ayuda. Entonces, ahí lleva un registro porque lo necesita, porque necesita saber quién es, porque necesita saber dónde vive, porque necesita saber qué le pasó, entonces, ese registro puede ser utilizado para generar estadísticas. Para eso hay que trabajarlos, ¿sí? Entonces, hay que trabajarlos ¿por qué? Porque a veces hay que armonizarlos, porque a veces requieren alguna depuración, digamos, porque requieren por ahí algunas características puntuales que les permita conectarlos a otros registros. Entonces, bueno, esos datos son producidos como dijo Natalia, por cada uno de los organismos que está destinado a un objetivo puntual, que es el institucional, ¿sí? Sí. Los judiciales tendrán objetivos judiciales, serán todos los expedientes, digamos, que llevan adelante las causas y, digamos, y en el caso de organismos, destinados a la salud y la atención de la salud, serán los pacientes, sus historias clínicas, y en otros casos serán, de alguna manera, el listado de personas que llegaron por algún problema, o los llamados telefónicos. Esos son los registros, es donde, de alguna manera, quedó asentado quién fue y qué sirve para que esa institución pueda desarrollar su tarea. El desafío es en aprovecharlos. Claro. Porque, digamos, la estructura institucional que permiten que esos datos estén es enorme, porque cada uno tiene su personal administrativo que lleva los datos de registro que les permite la continuidad en la acción y la tarea. ¿Entendés? Sí. Entonces, maximizar esa información, explotarla de manera adecuada, nos permite a nosotros la producción de estadísticas modernas y aprovechar la inversión que se hace diariamente, ¿entendés? Porque las encuestas son onerosas, per se. No es que las encuestas bien hechas, con una muestra representativa, son encuestas onerosas. Entonces, y como dice Natalia, te dan una mirada puntual, te van a dar o bien esta es una encuesta, digamos, transversal, es una encuesta que te va a dar la foto de un momento. Ahora, bien distinto es nosotros poder llevar la trazabilidad de un hecho con los cortes que vos quieras tener. Si vos querés tener la estadística diaria, ¿cuántas de mujeres hoy hicieron una denuncia? ¿Cuántas mujeres hoy consultaron en un centro de salud porque fueron con una lesión que presuntamente podría ser un hecho de violencia de género? ¿Cuántas mujeres hoy pidieron en la línea telefónica ayuda? ¿Cuántas mujeres hoy se acercaron a un centro? Entonces, esto es algo que uno podría tener en la estadística diaria. También lo puedes tener semanal, mensual, anual, acumulado. O sea, digamos, hay muchas formas de trabajarlo. El tema es que exista una mirada institucional
y en eso estamos, por eso, por suerte, el IDEC ahora tiene una ley que lo va a poner como coordinador de las estadísticas de la ciudad, de las estadísticas oficiales de la ciudad, y realmente esto va a ser un buen vector para poder mejorar la producción estadística. Bueno, la idea es poder interoperar entre todas aquellas instituciones que produzcan datos y que nos permitan a nosotros tener mejores estadísticas, más oportunas, y que nos den a nosotros una continuidad adecuada para poder hacer un seguimiento de los logros que vamos teniendo socialmente. Porque, digo, está en el Estado y está en la sociedad civil plantear el tema, dialogar con el tema, pero está también en la sociedad poder contribuir para que el fenómeno, digamos, remita y uno pudiera tener menos hechos desgraciados, porque esa es la realidad. Totalmente. Y esos registros también te permiten, por un lado, administrar los recursos y la carga de trabajo, ¿no? Identificar, bueno, qué sé yo, si dentro de tal centro de salud hay tal cantidad de situaciones que se vinculan con hechos de violencia y no hay ningún centro integral de la mujer cerca, o hay peor, hay uno cerca que no recibe nadie, bueno, ahí falta un vínculo. Distribuirlo. Ahí falta un vínculo, ahí falta el diálogo entre este centro de salud y este centro integral de la mujer para que puedan asistir a esas mujeres de una manera adecuada e integral en la problemática que identifican. Entonces, alguien que tenga esos datos a mano, con la cabeza apropiada para mirarlos y hacer una mejor administración de los recursos y un mejor aprovechamiento de la posibilidad de acercar política pública a la población, bueno, eso es potencialmente súper importante. Claro. También te permite ver, bueno, un gran productor de estadísticas de este tipo, de registros, eran los centros de acceso a la justicia, que se están desarticulando en todo el país como parte de esta nueva era en la que el Poder Ejecutivo Nacional desinvierte de las políticas en el territorio. Y una parte muy importante de los casos que recibían los centros de acceso a la justicia en todo el país tenían que ver con mujeres consultando por situaciones de violencia de género. Claro. Cerrando esos centros de acceso a la justicia, esas mujeres, ¿dónde van a ir? Bueno, esa es parte de la información que nos dan los registros, que como sociedad civil usamos, buscamos y nos sirve para argumentar las deficiencias del Estado y para exigir mejores respuestas. Muchos interrogantes, ¿no? Surgen. Porque la verdad que el trabajo que hacen ambos organismos, ¿no? Es muy interesante, y las acciones que se pueden tomar a partir de esos datos, ¿no? Y de esas acciones. Pero bueno, yo no tengo más preguntas, les haría muchas porque el informe es muy rico, todos los que lo puedan consultar, no sé si lo tienen en la página, si ustedes quieren comentar dónde lo puede consultar la gente, los matriculados y las matriculadas que van a ver estas grabaciones, pueden comentarlo, que está a disposición, esto está publicado. El libro está publicado en un formato digital en estadísticaciudad.gov.ar y nosotros tenemos a disposición no solo la publicación, sino la base de datos. Esto es una forma de explotación, una elección de explotación de la información que nosotros hicimos, pero puede haber otras. Y yo celebro que consuman Estadística y Censos, o IDECBA ahora, que consuman nuestros productos, porque como hace ELA, también le agradezco a ELA por eso, porque, Natalia, ¿por qué no contás también lo interesante del trabajo que ustedes hicieron acerca de cuánto le cuesta a la ciudad de Buenos Aires la violencia de género? Porque eso es un trabajo que ellos hicieron con esta fuente y otras más, pero que realmente fue un trabajo que a mí me llenó de alegría, porque dije, qué bueno que alguien consuma lo que se hace, porque porque nosotros trabajamos por y para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, que se usen esos insumos es para nosotros un placer, porque nosotros generamos las estadísticas, no necesariamente hacemos una publicación para cada una de ellas. Entonces, que los usuarios puedan tener ahí realmente el insumo necesario, para mí es un placer enorme. Ahora contalo si tenés un poquito de tiempo. Entonces, pueden buscar en nuestra página
la base de datos, un informe metodológico que genera la memoria de cómo se hizo el operativo. También hay muchos, digamos, organismos que quieren replicarlo, u organismos de estadística provinciales que dicen qué interesante esta encuesta, si yo en la ciudad lo puedo hacer en tal otra provincia. Entonces ahí tienen una memoria metodológica de cómo replicarlo. Qué interesante. Una selección de ¿Hubo cuadros. casos? Perdón. ¿Hubo Sí, casos de hay réplica? provincias de... Voy a decir algo que no debería decir, pero porque me estoy adelantando. La provincia de San Juan nos invitó a participar en noviembre en unas jornadas que van a hacer. Entonces, bueno, vamos ahí a llevar nuestra muestra itinerante, porque otra de las cosas que como producto tuvo la explotación de esta encuesta fue una muestra itinerante con fotografías donde se integra el dato y el testimonio. Y bueno, lo particular de la exposición fue que digamos, las imágenes intervenidas artísticamente fuimos todas protagonistas de la dirección, en su momento de la Dirección General de Estadística, ahora actualmente Instituto, ¿sí? Por la ley, pero bueno, fuimos todas nosotras quienes podríamos o no haber sufrido violencia, pero que formamos parte de la población estudiada, que son las mujeres. Y entonces, bueno, nosotras voluntariamente pusimos nuestro cuerpo, nuestra imagen para ser intervenida artísticamente, lo cual me llena de orgullo porque hubo un compromiso de toda la institución para con la temática. Y bueno, pueden consultar, digamos, los tabulados ya procesados, la base si quieren procesarla, y obviamente los informes, y este informe particular que, bueno, también tuvo una reflexión estética y artística, porque, bueno, tratamos de, lo podemos mostrar así, tuvo como una impronta muy importante por parte de nuestros equipos, porque, bueno, la idea era que trabajara con las profundidades y que cada vez que se avanzaba en poder mirar más profundamente un dato, la publicación llevara los calados, la profundidad, y también esto que es, bueno, hablamos de números, pero también hablamos de gente que sufre, de mujeres que sufren. Entonces, bueno, la idea es que la publicación pudiera mostrar en su estética, en el objeto libro, ese fenómeno. Pero bueno, a mí me encantaría que Natalia hable de esa publicación. Con todo gusto. Bueno, porque la sacaron en pandemia, aparte. por supuesto, las cosas que hicimos en pandemia. Las cosas que hicimos durante la pandemia. Momento complejo, pero para muchas cosas fructífero y provechoso. Entre ellas, llevar adelante esa investigación que era como un viejo anhelo que yo tenía, decir, bueno, tenemos que poder mostrar que es más barato atender a las mujeres en el momento de las primeras situaciones de violencia, que cuando la cosa se hace más grave, y la atención de eso requiere también, no solamente por supuesto que conlleva mucho más sufrimiento, dolor y peligro para la mujer, sino que también es más caro para el Estado, ¿no? ¿Eso por qué? Porque me parece que hay que mostrar todos los argumentos. Hay argumentos de derechos, morales, de conmiseración y de empatía, pero también hay argumentos económicos. Y cada cual le convencerá el que le convenza. Yo quisiera que todos tuviéramos los mismos principios morales. Puede no pasar, pero a alguna gente le conmueve más o le interesa más, le moviliza más el argumento de la eficiencia económica. Bueno, para eso también tenemos argumentos. Y la verdad es que los datos, la información estadística de fuentes de encuestas o registros administrativos son útiles en tanto se usan. Claro. No se hacen solo porque a las demógrafas les gusta saber, por el interés intelectual o académico de conocer y saber más. Se hace para que se use, y sirven y son útiles cuando se usan de diversas maneras. Entonces lo que hicimos fue, en conjunto con otras organizaciones y con la colaboración metodológica de algunas economistas, usar la base de información de cuántas mujeres sufrieron qué tipo de violencia y qué gravedad de violencia psicológica, física o sexual, según la encuesta que teníamos en ese momento, del 2018, cruzar los datos de las consecuencias físicas de esas formas de violencia, según la experiencia del cuerpo médico forense y los médicos que trabajan en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte,
analizar el costo de la atención que estadísticamente o de manera estandarizada se le brinda según tipos de violencia más leves o más graves, psicológica, física o sexual, en términos de costos de atención de la salud, el tipo de prestaciones y demás. Mirar también con especialistas en la atención psicológica de mujeres en terapias individuales y grupales, cuánta terapia, cuánto acompañamiento, de cuánto tiempo requiere una cosa u otra. Y con toda esa información generamos un estudio que se llama El costo de la violencia, si recuerdo bien, y la verdad que ahora ya no me acuerdo. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero no importa, lo pueden encontrar en la página web de ELA. Eso es lo bueno de generar un montón de productos. Están todos ahí. De generar un montón de productos y tenerlos que están todos expuestos y también de que nos vayamos olvidando Tal de cual, algunas porque cosas. después de eso pasan tantas cosas. Pero el dato más contundente, que tiene mucha información, pero el dato más contundente es que es 22 veces más caro atender la violencia en sus manifestaciones más graves que prevenirla al inicio. Es 22 veces más caro para un Estado que atiende de todas maneras a una mujer en situación de violencia más grave porque concurre al hospital, porque debe ser atendida en su salud física, psíquica, en las consecuencias laborales por la falta de poder seguir trabajando remuneradamente porque tiene que recuperarse de las lesiones y demás. Entonces, al Estado le cuesta 22 veces más caro no trabajar a tiempo, no atender a tiempo. Entonces, ese es un argumento a favor de los centros de acceso a la justicia, centros integrales de la mujer que funcionen bien, brindar asistencia psicológica y económica a tiempo. Y eso es parte de una discusión más grande que podemos seguir en otra oportunidad, encuentro, sobre cómo se distribuyen los recursos públicos, sobre la base de qué decisiones, y estas debieran ser parte de los fundamentos para sus decisiones, cómo se distribuye un presupuesto en el Estado, nacional, ciudad, provincial. Bueno, si lo hicieran en base a la evidencia, en base a la eficiencia, bueno, debieran tomar en cuenta este tipo de indagaciones. Qué interesante. La verdad que es un dato, bueno, para continuar. No sé si quieren contarle algo más. Yo ya terminé con las preguntas que teníamos pautadas, así que, no sé, ¿quieren algún comentario más? La página de ELA, no sé si la dijiste. La página de ELA es www.ela.org.ar y ahí están todas las publicaciones de diverso tipo. Tal vez solo para agregar, y dado que esto llega a matriculados y matriculadas de ciencias económicas. Sí, igual está disponible en la página. Perfecto, y abierto a la comunidad en general. A todas las personas que quieran. Me parece interesante que, parte de su profesión tiene que ver también con la economía en diferentes dimensiones, también en economía cotidiana y del hogar, y hay herramientas que también pueden ser útiles para considerar la identificación de la violencia económica, que podrían identificar en el vínculo y en el ejercicio de su profesión, que hay herramientas como los índices de crianza, que tienen en cuenta el costo de la crianza en diferentes momentos de la vida. Digo, hay por suerte, parte creo que de lo que hemos aprendido también en nuestra experiencia y en muchas otras, es que hay mucha ventaja para sacar del trabajo interdisciplinario, ¿no? Y entonces creo que desde el derecho, la demografía, la sociología, pero también las ciencias económicas, hay un campo de conocimiento que compartimos y un interés también que compartimos, que es el servir a la comunidad. Bien. Nosotros acá dentro del Consejo tenemos una comisión de género y diversidad que trabaja en algunas de estas temáticas y creo que a muchos de nuestras matrículas por supuesto van a estar muy conmovidos y con todos estos datos que son súper interesantes y que son impulsores de políticas públicas y de los potenciales cambios que uno puede ir generando, ¿no? Así que por nuestra parte les agradezco mucho en nombre de nuestra presidenta, la doctora Gabriela Russo, de todo el Consejo. Muchas gracias por venir hoy, por participar de este ciclo. Este es el segundo ciclo que hacemos en el año. En general tenemos 4 encuentros anuales, así que vamos a tener una segunda etapa
quizás las convocamos en esto que nombraron para nuestra profesión. Y bueno, les agradezco mucho y a todos muchas gracias por participar de estos ciclos y los invitamos a seguir participando de estos encuentros para poder lograr un consejo más equitativo e inclusivo y que esto pueda generar un aporte a nuestra sociedad en general. Gracias. Gracias a vos por invitarnos. Muchas Gracias. gracias.